Bueno, analicemos el siguiente circuito. Nos dicen para el circuito de la figura 8.6 el voltaje en 0 más es igual a 12 voltios y la corriente en el inductor en el tiempo 0 más es igual a 30 miliamperios. Fijémonos que es un circuito un circuito RLC que tiene sus elementos conectados en paralelo. Nos dicen determine la corriente inicial en cada rama del circuito, calcule el valor inicial de la derivada del voltaje en función del tiempo, calcule la expresión correspondiente al voltaje en función del tiempo. Bueno, vamos con la primera, con la parte A, determinar la corriente inicial en cada rama del circuito. Tenemos que la corriente en la resistencia es igual al voltaje del capacitor, ya que todos los elementos están conectados en paralelo, tienen el mismo voltaje, que es el voltaje que almacena el capacitor. Por eso tenemos aquí el voltaje del capacitor en 0 más entre el valor de la resistencia. Sustituimos los valores y tenemos que la corriente en la resistencia es igual a 60 miliamperios. Ahora, recordando un poquito de teoría de circuitos, tenemos que la corriente en el inductor en 0 menos es igual a la corriente en el inductor en 0 más. Por lo tanto, la corriente en el inductor va a ser igual a 30 miliamperios, que es un dato que nos dan en el enunciado del problema. Luego, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que la corriente que pasa por el capacitor más la corriente del inductor más la corriente del resistor es igual a 0. Como tengo la corriente en la resistencia y la corriente del inductor, despejo la corriente del capacitor y sustituyo los valores, y con eso obtengo lo que la corriente en el capacitor en 0 más es igual a menos 90 miliamperios. Bien, vamos con la parte B, que nos piden hallar la derivada del voltaje en función del tiempo en 0 más. Para esto, recordemos la expresión para la corriente en el capacitor, que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en función del tiempo. Conozco la corriente en el capacitor en el tiempo 0 más, que la acabamos de calcular, que es igual a menos 90 miliamperios. Conozco el valor del capacitor, que es un dato que nos da en el enunciado, que es 0.2 microfaradios. Con esto despejo la derivada del voltaje en función del tiempo en 0 más, que es igual a la corriente del capacitor en el tiempo 0 más entre el valor de la capacitancia. Sustituyo los valores, encuentro este cociente y me da que la derivada del voltaje en función del tiempo en 0 más es igual a menos 450 por 10 a la 3 voltios por segundo. Bien, ahora vamos con la parte un poquito más larga y un poquito más complicada, que es encontrar la expresión de voltaje en función del tiempo. Para esto debemos analizar las corrientes en cada uno de los elementos. Y tenemos el primero, que es la corriente en el capacitor igual a la capacitancia por la derivada de voltaje en función del tiempo. La segunda, el voltaje del inductor, que es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo. Como quiero analizar la corriente del inductor, despejo la corriente y obtengo que es igual a 1 entre el valor de la inductancia por la integral del voltaje del capacitor, que es el mismo voltaje para el inductor, ya que está conectado en paralelo al capacitor, por la derivada por dt, más una constante I sub 0, que es la corriente inicial en el capacitor, en el inductor. Ahora la corriente en la resistencia es igual al voltaje del capacitor entre el valor de resistencia. Sumo estas expresiones porque es la suma de todas las corrientes, y para eliminar esta integral derivo toda la expresión en función del tiempo. Como I sub 0 es una constante, la derivada de una constante es igual a 0. Haciendo esto,
encuentro esta expresión que es una ecuación diferencial de segundo orden. Ahora voy a dividir entre la capacitancia, toda la expresión la voy a dividir entre la capacitancia y voy a ordenar de mayor grado a menor grado. Y obtengo esta expresión, una ecuación diferencial de segundo orden, y aplicando los conocimientos del cálculo diferencial sabemos que una solución para esta ecuación, que es homogénea, es voltaje, que es nuestra variable, igual a una constante A por E elevado a la ST. Derivo esta expresión con respecto a T, la vuelvo a derivar y ahora estas expresiones las sustituyo en la ecuación diferencial. De esta forma obtengo este resultado y vemos que podemos sacar factor común A por E a la ST y nos queda esta ecuación. Como A por E a la ST no puede ser igual a 0, tenemos que entonces este polinomio de segundo grado tiene que ser igual a 0. Aplicando la resolvente para este polinomio, operando aquí algebraicamente, encontramos esta expresión para el valor de S. Ahora, sustituyo los valores de cada uno de los elementos, opero algebraicamente y encuentro dos raíces. S1 igual a menos 20.000 y S2 igual a menos 5.000. Con esto encuentro que la expresión para el voltaje en función del tiempo es igual a su 1 por E a la S1, que es 20.000, más a su 2 por E a la S2, que es 5.000 por T. Ahora necesito los valores de A1 y A2. Si yo evalúo esta expresión en 0 más, todo número elevado a 0 es igual a 1, por lo tanto me queda esta expresión. Si derivo esta expresión, la de B sub t, en función del tiempo, me queda la expresión de S1 multiplicando a sub 1 y S2 multiplicando a sub 2 por E elevado a la 20k por T, y aquí me queda igual E elevado a la 5k por T. Pero si evalúo a esa expresión en 0 más, pues simplemente me queda S1 por A sub 1 más S2 por A sub 2. Recordemos que ya encontramos la expresión para el sub 0 más, que es un dato que nos dan en el ejercicio, y la que calculamos fue la derivada de voltaje en función del tiempo en 0 más. Ahora, sustituyendo estos valores, tenemos esta expresión y aquí encontramos dos ecuaciones con dos incógnitas. Multiplico la primera expresión por 5 para sumar ambas y vemos que se cancela la primera, 5 a sub 1 menos 5 a sub 2 menos 5 a sub 2, sumo ambas expresiones y me queda en función de una sola variable, que es a sub 1. Despejo a sub 1 y encuentro que es igual a 26. Ahora sustituyo este valor en la expresión para encontrar a sub 2 y me da que a sub 2 es igual a menos 14. Ahora, con los valores de a sub 1 y a sub 2 tenemos la expresión para el voltaje en función del tiempo, que es igual a sub 1, que es 26, por E elevado a la 20k por T menos 14 por E elevado a la 5k T. Bien, como los valores de S1 y S2 son reales y diferentes, eso me dice que el circuito es sobreamortiguado. Ahora vamos a simular el circuito en un
en un software de simulación, Multisim. Vamos a montar el circuito, perdón, aquí no era. Tenemos el capacitor, vamos a ponerlo por aquí, la resistencia, pongámosla por aquí, y el inductor vamos a ponerlo por acá. Y vemos esto también, y esto también. Busquemos ahora nuestra referencia. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora conectemos cada uno de los elementos. Bien, ahora hay que darle valores iniciales que nos da el ejercicio al capacitor y al inductor, y por supuesto darle los valores correspondientes. Veamos cuáles eran. Tenemos que el valor inicial para el capacitor son 12 voltios. Vamos aquí a la simulación. Presionamos aquí. Si no me equivoco era de 0.2 microfaradios. Y aquí indicamos las condiciones iniciales, 12 voltios. Aceptar. Y ahora el valor del capacitor, del inductor, 50 milihenrios con una corriente de 30 miliamperios. 50 milihenrios con una corriente de 30 miliamperios. Le damos a aceptar. Y ahora para simular, vamos aquí a la barra de herramientas, simular, análisis de simulación. Quiero analizar el transitorio, puede ser con este tiempo. Veamos qué nos da. Y la salida quiero conocer B1, nada más. Démosle correr y ahí obtenemos la gráfica donde nos dice que efectivamente es sobreamortiguado. Bueno, este es todo el análisis de este circuito en el dominio temporal. En el próximo video vamos a hacerlo en el dominio de la frecuencia y veremos que es mucho más sencillo.